Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Live de Humánica. Estoy, como siempre, muy contenta de estar aquí con ustedes esta noche. Esta noche tenemos a un invitado, como siempre, muy especial. He invitado a Franco Granthon a compartir conmigo esta noche. Voy a esperar a que se una. Ya se unió un ratito. Vamos a ver. Vamos a pedirle que se una. Voy a solicitud. ¡Hey! ¿Se me escucha Hola, bien? Franco. A ver, ahí sí, hace un ratito no se te escuchaba tan bien. Perfecto. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto estar aquí y poder conversar contigo hoy día de un tema tan importante, en verdad. Sí, no, el gusto es mío. Justo iba a presentarte. Buenazo, Cuando me buenazo. dijiste puntualísimo, nada, quería, primero de todo, como siempre, Franco, agradecerte tu tiempo y las ganas que le has puesto a compartir con todos los papás y mamás que se unan esta noche. Sí, muchísimas gracias. A los que no conocen a Franco, así con bombos y platillos, te quiero presentar. Franco es psicólogo, es psicoterapeuta de la línea cognitiva conductual. Él es coautor de un libro que he leído y que me ha servido muchísimo en mis talleres y en mis sesiones, que se llama Evita, que es un libro que te da bastantes herramientas y recursos buenísimos y que de hecho te voy a citar una y otra vez de cosas que he leído en el libro. Buenísimo. Nos ayuda en realidad como padres a brindarnos herramientas para poder, digamos, prevenir de algún modo, porque no, difícil evitarlo al 100%, pero sí por lo menos poder construir y prevenir que nuestros hijos adolescentes caigan en el consumo de sustancias, de drogas y del alcohol, ¿no? Y finalmente construir vínculos sanos y bonitos con ellos, así que el libro es buenísimo, lo recomiendo. Y Gracias. también eres columnista de RPP y ex conductor del programa Sin Vueltas de RPP. Así que, sin duda, a todos los que nos están Ya. escuchando, aparte que eres realmente un trome eres un excelente profesional, así que estoy súper contenta de que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, el tema de hoy día es cómo ayudar, ¿no? Y acompañar a nuestros hijos adolescentes, sobre todo en una época tan compleja como la que venimos viviendo ya. El aniversario de un año se ha cumplido ayer, 16 de marzo. Y ya tenemos un año en época de pandemia, ¿no? Y también de cuarentena en parte. Y la verdad que ha sido un año muy duro para todos y sobre todo también para los chicos adolescentes, evidentemente. Entonces, un poco para los que están unidos, lo que queremos hacer es primero como que hablar un poco de cuál es, digamos, el marco contextual, la coyuntura actual, ¿no? Pandémica y también de la etapa de la adolescencia, porque si vamos a acompañar y ayudar a nuestros hijos adolescentes, es importante que entendamos qué implica la adolescencia, cuáles son algunas de las características generales de la adolescencia y también es importante tomar en cuenta esas características más individuales, ¿no? Como los tipos de personalidad de cada uno de nuestros hijos y cómo todo esto juega un rol importantísimo en nuestro manejo y en nuestro rol como padres, ¿no? Para poder ayudarlos lo mejor posible. Entonces, a ver, te dejo la palabra para empezar Gracias. quizás brindándoles a los que se están uniendo un marco, ¿no? Un marco contextual, tanto pandémico, por ponerlo de algún modo, como de esta etapa tan compleja de la adolescencia, ¿no? Así es. Bueno, Denise, gracias primero por tremenda y linda presentación y saludar a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo hoy día. Es una gran responsabilidad poder transmitir siempre algunas ideas, un poquito de nuestro conocimiento para poder llegar a las casas, ¿no? Y poder ayudar en todo este momento tan difícil que a todos nos ha alcanzado de alguna forma, ¿no? Especialmente a distintas poblaciones, pero una de ellas a los adolescentes de una manera muy particular. Y como bien mencionas, de hecho sí hay que tener en cuenta que el adolescente es esta persona ya en la etapa del desarrollo que está terminando por formar su identidad.
está terminando de entenderse, de querer conocer, por ejemplo, cuáles son sus propios valores, cuál es su postura o sus propias actitudes frente a algunas cosas. Y en este proceso de conocerse, de entenderse, de aceptarse, es muy importante la interacción con los pares. No estoy hablando de los padres, sino de los amigos, de esta parte y este canal de socialización. Entonces, si ya empezamos a hablar de la pandemia, uno de los golpes duros que han tenido los adolescentes y que quizás para nosotros los adultos podemos decir, pero no entiendo por qué se hace tantas bolas o por qué se hace tantas preocupaciones de no salir a la reunión, de no salir, a los chicos te dicen, ¿no? Los chicos, las chicas te dicen, pero no voy a poder chapar, no voy a poder darle un beso, gilear, coquetear con esta chica, con este chico, pero para ellos es sumamente importante, porque es parte de este proceso de identidad. Entonces, un poco como para cerrar la idea, se juntan distintas variables, como tú dices, la parte de personalidad, características individuales, pero también este proceso de desarrollo, esta etapa de desarrollo, las características de la adolescencia, y se juntan con la pandemia y se arma pues una mezcolanza bastante complicada. Ujú, ujú. Y con esto que nosotros conversábamos el otro día, me gustaría dar algunos ejemplos, Franco, para que de repente lo que estamos hablando, los papás que se están uniendo puedan aterrizar la teoría a la práctica. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tienes un hijo que tiene déficit de atención o hiperactividad, ¿no? Que es una característica individual, pero que si a eso le sumas la pandemia, el encierro, la cuarentena, las limitaciones que tenemos ahora y el aprendizaje virtual, porque algo que es importante saber es que quizás a algunos chicos con déficit de atención o con hiperactividad, por ejemplo, les cuesta muchísimo más estar frente a una pantalla 6 horas o 7 horas consecutivas, ¿no? Totalmente. Claro, yo he acompañado a chicos universitarios, por ejemplo, Franco, que han sufrido muchísimo el año pasado y les ha costado mucho porque en realidad ese cambio al mundo virtual, sobre todo para los chicos que tienen hiperactividad, como decía, o déficit de atención, es doblemente difícil, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasa con un chico súper extrovertido y súper social y que todos los fines de semana estaba con los padres o con las amigas y de repente, suácate, lo encierras, ¿no? Entonces, es muy complejo, ¿no? Muy, muy Así es. complejo manejar las características de cada uno de nuestros hijos y tenemos que tomarlo en cuenta, sumado a, además que la etapa de la adolescencia, que creo que es importante mencionarlo también, y yo siempre uso esta analogía, ¿no? No sé si tú te has mudado, yo me he mudado muchísimas veces en mi vida, ¿ya? Y de verdad que las mudanzas generan mucha ilusión, pero son de terror.com, ¿no? O sea, es un momento de absoluto caos y donde no sabes ni Así es. dónde está, no sé, tu pijama, ni las medias, ni nada. Entonces, cuando hay un cambio de esa naturaleza, las personas vivimos mucho estrés, ¿no? Momentos de cambio, por más de que haya la ilusión del nuevo lugar al que te estás yendo, puede ser muy estresante. Entonces, tenemos que sumar lo siguiente, papis, mamis que están escuchando. Número uno, la etapa de la adolescencia ya es una etapa de cambios físicos, biológicos, sociales, sexuales, emocionales, o sea, está repleta de cambios. Es una etapa repleta de cambios. A eso le sumamos la pandemia, otro gran cambio, ¿no? Y si a eso le sumamos, esto es una mudanza pues de Lima a Hong Kong, más o menos, ¿no? Y si a eso le sumamos los tipos de personalidad o las características individuales de cada chico o chica, esto es solo para que ustedes que nos están escuchando puedan entender lo difícil, lo complejo que puede ser para los chicos, ¿no? Lo que hemos vivido, por Claro. ejemplo, en el último año, ¿no? O sea, Claro, y entiendo hacia dónde vas, ¿no? Porque justamente lo que queremos es darle herramientas, información a los papás que nos están escuchando, a que al menos podamos o tengan esta posibilidad de entender por qué están ocurriendo estas cosas. Y ojo que entender no significa que vamos a estar tolerando necesariamente algunos rompimientos de límites, o algunas conductas necesariamente inadecuadas, pero sí es verdad que el poder entender las distintas variables nos va a permitir saber cómo afrontarlas. Tú mencionas algo importante, Denise. De hecho, la pandemia como tal
y lo que conlleva, que significa la posibilidad de pérdidas de seres queridos, el perder el trabajo para algunas personas, estar encerrados, el hacinamiento o el estar encerrados tantas horas juntos, y ahí se dan muchas otras cosas, como por ejemplo los papás estando observando más seguido a los hijos, entonces hay correcciones y críticas más constantes, y también se da esta dinámica, por ejemplo, de las clases donde no hay un monitoreo tan fuerte o tan firme, porque es difícil mantener el tema virtual, entonces se genera una crisis. Estamos viviendo una crisis, es real, es una crisis. Y hay estudios incluso que sustentan que toda esta crisis ha empujado a personas con mayor vulnerabilidad a dificultades emocionales. Entonces ahí entramos a lo que tú dices. Por ejemplo, hay chicos con más vulnerabilidades, hay chicos a nivel individual que podrían tener el déficit de atención y que no es que todos los chicos con déficit de atención van a tener algún problema, pero sí es verdad que mantener la atención de una clase mediante la computadora es muy difícil. Ujú. O estar con estas ganas de moverte de un lado a otro y estar encerrado en tu cuarto es muy complicado y te lleva más estrés, ¿no? Y así Ujú. distintas situaciones, chicos chicos muy extrovertidos, como bien mencionas, que necesitan, que tienen que salir, que tienen que ver a los patotas, bueno, en mi época se decía los patotas, ahora no se dice los patotas, pero a los amigos, a las amigas, el estar saliendo, ya no se da. Y este tema virtual, ahora, pero así como no encaja en algunos, hay otros que te dicen, cayó pero perfecto, ¿no? Porque hay muchos chicos o chicas que te mencionan, que te dicen, yo me he venido preparando para este momento de pandemia, ¿no? Es como que, y mira, qué curioso, y disculpa que ahí extienda mi respuesta, ¿ya? Pero qué curioso cómo en estas verbalizaciones que tienen los adolescentes, también se puede ver este lado medio egocentrista, porque Sí. así como hablamos de características individuales, también es importante hablar de características que tienden a aparecer por tener este proceso o esta etapa de desarrollo, ¿no? Y una de ellas es el egocentrismo. Los chicos, las chicas, porque se están viendo tanto, se están autoobservando tanto, porque es este proceso de introspección para formar su identidad, están viéndose tanto que creen que son ellos el centro del universo. Entonces, por eso se da que hay muchos chicos que terminan saliendo de sus casas porque no importa si el abuelito se contagia o no se va a contagiar o nadie se va a contagiar y terminan exponiéndose a situaciones más complicadas. Ujú. Tal cual. Y creo que es muy importante acá, Gessen pone sí, tal cual. Hay algunas personas que se están identificando. Y la verdad que yo me identifico, ¿no? Para los que no me conocen, yo soy mamá de tres adolescentes, Imagínate. así que me sobran ejemplos y de hecho un desafío muy grande para mí, Franco, ha sido eso, ¿no? El que mis hijos puedan empatizar conmigo y mis miedos, porque claro, ellos no tienen miedo de contagiarse, ellos creen que son omnipotentes. Y eso también es otra Otra de las característica. características que Ujú. mencionas en tu libro, ¿no? La invencibilidad, el síndrome de Superman o Superwoman, y literal es tal cual, ¿no? O sea, piensan que no les va a pasar absolutamente nada, y en la pandemia creo que lo hemos visto o sea, mucho más que en otras situaciones. Y claro, todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque desde su inmadurez, y es muy importante también que los que nos escuchan sepan que el cerebro humano no termina de formarse hasta creo que corrígeme si me equivoco, hasta los 24 años o algo así. Sí, 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 Y, sí, totalmente. entonces, y la última parte que termina de desarrollarse es la corteza prefrontal, que es la encargada Ujú, justamente de ujú. esa parte de tomar las mejores decisiones y medir esas consecuencias. Y los chicos justamente por eso no están preparados para poder tomar las mejores decisiones todavía. Y que sean egocéntricos, como tú mencionabas, como una característica general, ¿no? De la etapa de la adolescencia. Yo siempre le digo esto a los papás, no se preocupen, que no significa que sus hijos van a ser unos egoístas el resto de su Exacto. vida, Bueno, mm, porque ese es un miedo clásico, ¿no? Y algo que sí quisiera decir antes de olvidarme, Franco, es que dado todo esto que estamos describiendo, creo que es muy importante, y a los papás en muchos talleres el año pasado se los he repetido y en sesiones individuales también, no es momento para ser rígidos.
¿no? Sin duda, no es momento para la rigidez, ¿no? Es momento para ser flexibles, ser comprensivos, ¿no? Tratar de ser tolerantes y lo mismo que les pedimos a ellos, que sean pacientes, que sean tolerantes, que sean comprensivos, nosotros tenemos que empezar dando el ejemplo de eso, ¿no? Y con ellos. Totalmente, o sea, de hecho, a ver, bien lo estaba mencionando, es una crisis, ¿no? Y la crisis genera oportunidades, pero la crisis para que no genere quiebres va a necesitar cambios en el sistema. Y hablamos del sistema, no del sistema político, del Estado, estamos hablando del sistema familiar y se necesitan cambios. Y uno de ellos es tener esta flexibilidad. ¿Por qué? Porque el adolescente, así nos parezca las razones por las cuales se sienta mal pueden parecernos razones irracionales, pueden parecernos mínimas, ¿cómo puedes estar sufriendo porque no fuiste a esta fiesta, por decir, o a esta reunión, o no viste otra vez a tus amigos en el partido de fútbol, en lo que sea, ¿no? Pero en el fondo el sufrimiento es real, hay una Uh -huh. emoción real. Puede ser que tu razón o la razón de ellos no sea compartida contigo, pero la están pasando mal. Y dentro de este momento tan difícil, sí necesitan de una comprensión por parte de los padres. Sí Uh necesitan -huh. un soporte, una ayuda en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de las problemáticas, por ejemplo, están perdiendo autonomía, porque no hay esta independencia en la casa. Entonces hay que ingeniarnos para darles la oportunidad a que puedan seguir tomando decisiones a pesar de que estamos en el mismo lugar de las mismas cuatro paredes. Uh Y porque -huh. también hay esta pérdida y entra también todo esta variable que si la abrimos, uy, no acabamos nunca, ¿no? Que tiene que ver con la sexualidad. Mm. Y la sexualidad va más allá del acto sexual, de la masturbación, ¿no? La sexualidad tiene que ver con conocerse a sí mismos, con los roles que quieren adoptar. Y todo esto se ve truncado, o no es que se ve truncado, pero se está dando la posibilidad de que se desarrolle virtualmente y no necesariamente es lo mismo, o al menos todavía no estamos adaptados 100% para ese tipo de situaciones, ¿no? Ujú. Y con lo que estás diciendo, me voy a un tema muy importante. Con esa problemática, con todo lo que estamos describiendo y con todos los problemas que surgen a raíz de esto, lo que necesitamos hacer como papás es validar las emociones de nuestros hijos. Y tú lo has dicho súper bien, pero validar no quiere decir algo que siempre explico, es validar cómo se está sintiendo el otro. No quiere decir, y cómo lo haces, ¿no? Esa también es otra pregunta que ahorita respondo yo misma, pero validar significa comprendo lo que sientes, así lo veo yo, Franco, a ver, no sé, tú después puedes construir sobre esto. Comprendo que estás triste o comprendo que estás frustrado, no minimizo la clásica de tanto por tan poco, ¿no? O sea, los papás muchas veces nos vamos al extremo de querer que nuestros hijos valoren todo lo que tienen, agradezcan, entonces nos vamos al otro extremo y les podemos responder algo así como, pero si hay chicos que no tienen que comer, o hay chicos que están en un departamento de uno por uno y tú estás en una casa en La Molina, ¿cómo puede ser posible que no Claro. estés agradecido y contento en medio de la pandemia, ¿no? Entonces ahí no estamos empatizando, ni estamos validando lo que ellos están sintiendo. Y creo que es muy importante, si bien es cierto, inculcar el agradecimiento, que de eso quiero hablar después, pero sí validar la emoción. Ahora, esto no quiere decir, esto es algo sumamente importante. Imagínate que el chico está recontra frustrado o súper molesto y pues, no sé, te tira a la puerta del cuarto o, no sé, te contesta feo y es arrogante o malcriado. No vamos a validar la mala conducta. O sea, la conducta desadaptativa, disfuncional, malcriada, o sea, yo no voy a validar eso. Pero sí voy a tratar de comprender como mamá o como papá lo que ese chico o esa chica sintió que lo llevó a esa conducta desadaptativa, ¿no? Y para empatizar, cuando hablamos de empatía, ¿no? Es muy importante que sepan, bueno, yo siempre uso los cuatro pilares de la empatía, por lo menos desde la forma en que lo veo y en que lo he estudiado, que es primero tener la capacidad de tener la perspectiva del otro. O sea, ponerte en el lugar del otro, lo cual es sumamente difícil porque el otro es un otro, pues no. Pero hacer el intento de ponerte en los zapatos de la otra persona, y la vaca se olvida cuando fue ternera también, ¿no? Tratar de acordarte incluso cuando tú fuiste joven.
ponerte en la perspectiva del otro. Segundo, no juzgar. Nos encanta juzgar, estamos juzgando todo el tiempo. Entonces, estamos desde Ujú. nuestro pedestal de padres juzgando a nuestros hijos como si ellos estuvieran equivocados permanentemente. Y claramente eso corta también, y de ahí vamos a hablar de la comunicación, el ámbito este de confianza y de bonita comunicación que queremos construir para ellos, ¿no? Entonces, una manera, por ejemplo, imaginemos que yo nunca me frustré por no salir porque yo era una chica súper tímida y tranquila, que es mi caso. Entonces yo era de las tranquilas, recontra tímidas, de chibolo, entonces quizás a mí una pandemia no me hubiera afectado tanto. Entonces no entiendo a mi hija que quiere salir todos los fines de semana, imaginemos, ¿no? Pero no tenemos que conectar, por favor, chicos que nos están escuchando, no tenemos que conectar con la situación. Lo que tenemos que aprender es a conectar con la emoción. Es decir, si yo alguna vez me he sentido frustrada, yo puedo conectar con esa frustración, independiente de que no entienda la situación per se porque no la he vivido. ¿Me Ujú, siguen? ujú. Entonces yo puedo no entender que ella esté frustrada por no salir, porque yo no soy el tipo de persona que se frustra por no salir, pero sí puedo tratar de comprender y conectar con la emoción, ya sea una tristeza, ya sea la cólera, ya sea la frustración, estoy conectando con la emoción, porque Ujú. todos somos seres emocionales, yo tengo que haber sentido esa emoción en algún momento de mi vida, entonces por lo menos conectemos con eso, ¿no? Y eso es sumamente importante. Sí, y es más, yo uso también un ejemplo, por ejemplo, en relación a un niño más pequeño. Imagínate que un niño te dice que tiene mucho miedo a entrar a su cuarto porque cree que hay un monstruo. Entonces, nosotros podemos incluso no solo no entender la razón, podríamos no estar de acuerdo con la razón que está generando ese miedo, Mm. porque la razón no es real, no hay un monstruo. Pero el miedo, lo que está sintiendo tu hijo en ese momento o tu hija, sí es real y hay un sufrimiento. Entonces, si el mensaje apunta a cómo vas a tener miedo por una tontería así, o a veces incluso a los papás se les puede escapar palabras más complicadas, entonces el mensaje genera mucha problemática en los chicos. ¿Por qué? Porque primero el miedo es real. Entonces el niño o la niña terminan por pensar o concluir, mira, soy inadecuado, soy inadecuada por pensar este tipo de cosas o por sentirme de esta manera. Y entonces esto empieza a golpear el autoestima de una manera muy significativa, porque empiezan a dudar de sí mismos, empiezan a dudar sobre sus emociones y podría pasar un segundo problema que también es sumamente complicado, Denise, y es que se concluya que las emociones, por ejemplo, la tristeza o el miedo, las emociones desagradables, no deben Sí, sentirse. Y sí. entonces ahí también hay otro problema grandísimo, porque las emociones desagradables, las emociones son funcionales. Existen en ti porque funcionan para algo, sirven. En algunos casos no sirven, pero por un tema de comprensión o interpretación de la realidad. Pero vamos al punto, el miedo te lleva a prevenir. El miedo es una emoción que es funcional. Y si nosotros empezamos a decirle a nuestros hijos que este tipo de emociones que son malas, que está mal sentirlas, que es equivocado tenerlas, el concepto que van a tener más adelante, imagínate, van a tener la creencia de que uno no debe sentir emociones desagradables. Y en un futuro, porque la vida te va a dar situaciones donde vas a sentir pena de todas maneras o vas a sentir ansiedad, no vas a poder tolerar esa emoción desagradable y vas a buscar, como adolescente, por ejemplo, algún otro paliativo, alternativa para distraer esa pena. Y entonces no es extraño que vemos por ahí en las películas o en la misma vida real que terminó con la enamorada o terminó con el enamorado y se emborrachó, ¿no? Y entonces, al final, cuando nosotros mandamos el mensaje de que no debes sentir emociones desagradables, sí podemos estar empujando a los chicos también a justamente no poder tolerar esas situaciones y buscar otras alternativas como el consumo de sustancias o conductas de riesgo. Totalmente. Y la clásica, y sumando a lo que estás diciendo, ¿no? Se me venía a la mente la clásica frase de, pero ¿por qué estás triste? ¿Pero por qué estás molesto? O sea, y ya desde el por qué ya estoy cuestionando lo que el chico o la chica está sintiendo. No estoy validando, estoy haciendo todo lo contrario. Y hay como un mensaje subliminal que por más de que de repente no lo esté diciendo abiertamente, es como si le estuviera diciendo lo que tú estás ahorita explicando, ¿no?
Está claro. mal que estés triste, está mal que estés frustrado, está mal que tengas rabia, O eres ¿no? Y equivocado por tener estos pensamientos. totalmente. Entonces, eso es sumamente importante y eso nos lleva a una estrategia. También habíamos estado tú y yo haciendo lluvia de ideas de algunas estrategias para convertir esta noche. Y de hecho, habíamos conversado que una de las primeras y quizás una de las más importantes es cómo nos comunicamos, ¿no? Cuando, ahí está Marisa, qué linda. Marisa, sí, sí veo. Gracias, Marisa, Este, gracias. Mari, también tienes que poner que yo soy una trome, ¿ah? No te pases, acabo de estar con ella en una clase de yoga el lunes. Lindo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros comunicamos y cómo comunicamos? Y algo que yo siempre le digo a los papás es, antes de comunicar, me tengo que preguntar, ¿qué quiero comunicar? ¿No? ¿Para qué? El propósito de lo que voy a decir, y eso es sumamente importante, o sea, ¿qué es lo que quiero lograr con eso? A veces no nos detenemos a pensar eso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Y qué necesito para hacerlo? Entonces, a mí me gustaría darles algunas herramientas ahora a los que nos están escuchando de cómo hacemos para tener esa comunicación efectiva. Y efectiva significa que el mensaje, por así decirlo, del emisor llegó al receptor de la manera correcta y con la intención que yo tenía. Y algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta siempre es que no todos tenemos el mismo lenguaje de amor, por ejemplo. Entonces, si algo que yo quiero comunicar de repente que quiero a mi hijo y yo lo comunico de una manera y espero que él lo comunique de la misma manera que yo, tenemos que tener súper presente siempre que no, bueno, que todos somos únicos, en el cliché más grande, pero todos somos únicos y todos tenemos un lenguaje de amor diferente, no necesariamente vamos a comunicarnos de la misma manera. Y a veces incluso nos cuesta comunicarnos de manera verbal, pero también hay que ver la comunicación no verbal, o a veces la forma en que un chico puede expresarse es a través de la escritura, o a través del arte, o a través de otras formas de expresión. Hay chicos que les cuesta horrores expresarse verbalmente, pero que tienen otras maneras de llegar a ti, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a esas diferencias y no esperar. Yo siempre digo que los papás a veces creen que los hijos son como una extensión, ¿no? O sea, como si mi brazo ahorita y se extienden, y no funciona así. O sea, hay un poema muy lindo de Fritz Perls, que es Yo soy yo, tú eres tú, que los invito a todos a googlearlo, que tiene que ver con esto, ¿no? Y que siempre lo comparto en talleres de madres y padres porque toma conciencia de esta diferencia, ¿no? O sea, siempre a la hora de comunicar, entender que yo estoy tendiendo un puente para entrar al mundo de mi hijo, que es otra persona, es un individuo distinto a mí, y yo no puedo estar esperando ni que sienta lo mismo que yo, ni que se comunique de la misma manera en que yo lo hago, ¿no? No, y cogiendo un poco esta idea, muchas veces ocurre que los papás intentan que esta comunicación se dé en un espacio, digo los papás, las mamás en general, los adultos, buscamos que los chicos puedan comunicarse en un espacio en donde yo me siento cómodo. Y entonces nos olvidamos que necesitamos más bien buscar un lugar o un momento en donde ellos puedan sentirse mucho más cómodos, porque a veces pasa que los llevamos a un lugar, por ejemplo, a mí me gusta caminar por la calle, entonces podría llevar a mi sobrino para conversar en la calle, pero a mi sobrino ni por acá le parece un sitio bueno o especial para conversar. Quizás sentados escuchando música encajas mucho mejor. Ahora, yo complementaría un poco lo que estás diciendo, Denise, y siempre cuando converso con los papás y las mamás, marco esta diferencia entre un momento para conversar y decir la información que queremos dar, pero un momento previo para escuchar. Incluso, a veces incluso hay que ser más literales o más estrictos y podríamos tener dos momentos físicamente separados. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos quieren contarte algo y nuestra propia ansiedad, la ansiedad de los adultos de querer ayudarlos a resolver algo de una vez o nos fastidia algo que han hecho, nos lleva incluso a interrumpirlos, a empezar a decirles, pero ¿cómo has hecho? O, pero ¿y qué hiciste? Pero debiste haber hecho tal cosa. Y se sienten juzgados. Como bien decías, uno de los pilares importantes es no juzgar. Se sienten juzgados y lo que terminan haciendo es levantan las barreras de la defensa, cierran la puerta, no comunican más. Yo he tenido muchos chicos, chicas que te dicen, yo no le voy a contar nada a mi papá. ¿Por qué? O a mi mamá. Porque cada vez que voy a decirle, no me deja terminar, ya me está diciendo cuál es la solución.
Y yo no quiero escuchar la solución, yo quiero que me escuche, yo quiero que me valide, yo quiero que entienda cómo la estoy pasando. Entonces, la comunicación, y reforzando tu idea, es uno de los canales o el canal más importante, incluso para la prevención de problemas o que los problemas se vuelvan más complicados, porque es en este espacio en donde tú como papá y como mamá vas a poder identificar qué está pasando. Es como, vas a tener esa oportunidad para poder intervenir o prevenir de una manera más efectiva o más anticipada, ¿no? Totalmente. Y también vi una entrevista, y me estás haciendo acordar, que vi una entrevista buenísima de estas del Banco Continental, donde una psicóloga decía, cuando tú conversas con tus hijos, que no termine siendo tipo entrevista, ¿no? O sea, preguntas, 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 donde la persona se siente absolutamente cuestionada y como si estuvieras en una sala de interrogatorio, ¿no? Entonces, que esta comunicación es muy importante, la escucha, que es de lo que tú has hablado, y es una escucha activa. O sea, tú hablabas que importante es escuchar, hablar es bueno, callar es mejor. Totalmente alineada contigo, importantísimo, y que sea tipo terapeutas o coaches, el trabajo que hacemos cuando estamos en sesión, tiene que ser una escucha activa. Tengo que dejar todo, no hay nada más importante en Claro, ese claro. momento, con mi mirada, con mi atención, con mi lenguaje corporal, con todo, ¿no? Entonces, que sea una escucha activa, ¿no? Número uno. La empatía, hemos hablado de eso, validar emociones, con respeto. A veces nos quejamos de que nuestros hijos nos faltaron al respeto y yo veo papás que no respetan a sus hijos y ¿no? Los tratan con adjetivos calificativos, les dicen, no sé, chivolo, y hay chicos que se sienten ofendidos que les digan, eres un chivolo de, ¿no? Tal por cual. Entonces, finalmente, también es importante ver si nosotros estamos respetando, no solamente en nuestro lenguaje verbal, sino también en su espacio. Por ejemplo, no quiero hablar contigo ahorita, pero ¿qué pasa si ese no es el momento, como tú Claro. decías, o el lugar apropiado? Hay que respetar eso también, ¿no? Estamos, creo, sobre todo, más mi generación, Franco. Yo no sé cuántos años tiene, pero de todas maneras sería más chivolo que yo. No, parezco más chibolo, ¿ah? Parezco más chibolo. Pero bueno, por lo menos mi Treinta y generación. nueve. No te respondí la pregunta, Ay, 39. no, sí eres, sí eres, sí eres. Pero bueno, no tanto tampoco, ¿no? Pero yo soy, digamos, generación X a la vena, tengo 48 años y de hecho, de repente todavía me queda un poco de estas ideas preconcebidas y creencias Claro, de que a los papás se les tiene que escuchar, un poco este tema de la autoridad. Entonces, a veces tenemos que aprender también a ser conscientes de que los chicos tienen todo el derecho del mundo a decir, mami, en verdad ahorita prefiero no hablar, ¿no? Y busquemos otro momento. Y hay que respetar eso. De repente no es el momento más adecuado para poder conversar con ellos algo importante, ¿no? Y buscar ese tiempo, por ejemplo, a mí me funciona muy bien, tú hablabas del lugar, en el carro. El carro es un lugar que me funciona muy bien, sobre todo con mi hijo mayor, de sí, repente sí, porque sí. no tiene nada mejor que hacer, entonces está acompañándome y no le queda otra que escucharme, pero tenemos conversaciones bonitas en el carro, ¿no? Es un buen momento con él, por ejemplo, ¿no? A mi hermana le iba súper bien con mi papá, sí, o sea, al final ella era bastante reservada, es bastante reservada, pero en el carro mi papá la llevaba al colegio y siempre pues ponían la música que a ella le gustaba y por ahí mi papá con pocas palabras, ¿ah? Le decía, "Oye, ¿qué grupo es este? ¿Ah?". Y poco a poco como que iba enganchando en el espacio en donde el adolescente se siente cómodo, ¿no? Ahora, has dicho una idea bien importante porque siempre trato y es importante dar esta información para romper esta creencia. A veces los papás, y más que nada aquellas visiones más tradicionales, piensan que al no ser autoritarios, al no ser agresivos, se va al otro extremo. Es como que solo hubieran dos opciones. O soy autoritario y voy a demostrar quién es la ley, y voy a hacer y puedo incluso tener conductas que puedan ser agresivas o donde pueda haber una falta de respeto, porque si no voy a ser permisivo. Y se habla mucho, ¿no? Es que ahora los chicos están abandonados, que no tienen límites, que no tienen reglas, porque si uno es o es permisivo o es totalmente autoritario. Pero Uh -huh. no, sí se encuentran puntos medios, en donde uno puede ser firme,
tú puedes ser firme, tú puedes poner una regla, por ejemplo, en tu casa, no se cumple, puede haber una consecuencia detrás, ¿no? Y aún así no significa que falte ese respeto, puede ser afectuoso. Porque sí es importante que una de las llaves más trascendentes o significativas para que tu hijo tenga o tu hija tengan una autoestima fuerte es Ujú. el afecto en todas las demostraciones, porque el que un hijo se sienta querido y respetado va a ayudar a que se sea mucho más fuerte para afrontar distintas situaciones. O sea, no hay que olvidarnos que el aprendizaje no solo llega por lo que le decimos a los hijos, sino también por la observación. Ya esto todo el mundo lo sabemos. Es como una teoría, es la teoría de Bandura, el aprendizaje de la observación y las conductas que nosotros tenemos, los hijos las aprenden. Entonces a veces hay papás o mamás que pueden no comprender que al decirle tú a tu hijo, por ejemplo, chivolo de porquería, por decir, disculpa Ujú. la expresión, por no decir algo más complicado, de ahí vemos al hijo o a la hija diciendo una lisura mucho más gruesa. Y uno dice, oye, pero no entiendo, yo no digo lisuras en mi casa. Pero no tiene que ver con el contenido, no tiene que ver si dijiste chivolo así o chivola así, tiene que ver con el concepto detrás, con el significado. Y el hijo puede estar entendiendo, ah, mira, cuando yo quiero bromear, puedo romper ciertos límites verbales. Y entonces están comprendiendo algo que luego lo van a replicar a su estilo, pero pueden traerles problemas también. Ujú. Y hablábamos de eso, ¿no es cierto? Qué importante es, y bueno, ahí les doy la noticia que creo que todos ya sabemos, la importancia que tenemos, el rol que tenemos nosotros como padres en la vida de nuestros hijos. Sí, somos de gran influencia. Y habíamos hablado, Franco, que sin duda hay una mayor influencia en la primera infancia, en la niñez, en la pubertad, pero en la adolescencia también, ¿no? También estamos influyendo. Y como dicen los gringos, walk the talk, ¿no? O sea, haz lo que predicas, ¿no? O sea, sé congruente. Si yo estoy enseñando a mis hijos determinados valores, por favor, vive esos valores, ¿no? No podemos ser incongruentes. Si yo le estoy pidiendo a mi hijo que se autorregule emocionalmente, yo no puedo estar gritando como una loca tirando puertas, ¿no? O dejando que la cólera me invada o que la ansiedad me mate. Entonces, claro, después lo critico o lo juzgo si es que él o ella no están pudiendo autorregularse cuando ni yo misma o yo mismo estoy pudiendo hacerlo. No, y ojo, yo acompaño a muchos chicos que me dicen eso en sesiones, me dicen, pero si mi mamá ni siquiera, ¿no? Puede tal o cual cosa y me viene a decir a mí, o mi papá tampoco tal o cual otra. Entonces, ellos no son tontos y como tú dices, la observación, nos están mirando. Yo siempre digo que los chicos aprenden hasta por osmosis. O sea, no les tenemos que enseñar directamente tipo salón de clases. Están aprendiendo 24/7 porque nos están viendo. Están viendo Claro. cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, cómo manejamos conflictos, cómo manejamos problemas, cómo me comporto cuando estoy estresado. Por ejemplo, eso es algo importante, ¿no? Si yo estoy estresado, eso me justifica que yo trate mal a alguien. Entonces, ¿qué pasa con un papá o una mamá que llega cansado de la chamba, estresado, ¿no? Y que siente que ese estrés es justificación para responder mal, para hablar mal. Entonces, claro, después cuando el chivolo, hablando de chivolos, el chico está estresado por un examen o porque no lo invitaron a una fiesta o lo que sea, también te responde mal. Y tú, ¿no? Y tú lo criticas por eso cuando tú eres el primero que lo está haciendo. Y se da por distintas razones, ¿no? O sea, por un lado, es importante entender que la razón y tu emoción usualmente están en un equilibrio. Y cuando tu emoción empieza a aumentar, para mantener ese equilibrio, tu razón empieza a bajar. Entonces, mientras más molesto o molesta estás, tus reacciones van a ser más impulsivas, pueden ser más impulsivas y pueden ser menos pensadas. ¿Y cuál es el problema? A veces, por ejemplo, se nos hace difícil ver que tú hablabas de los mecanismos de autorregulación, de poder autorregular. Ujú. Y puede haber un papá o una mamá que tiende a gritar y a tirar por puertazos o portazos en la casa. Sin embargo, el hijo o la hija es súper tranquilo y no suele reaccionar de esa manera, pero de ahí lo vemos comiendo más de lo que usualmente sería necesario, ¿no? Entonces, los papás podemos decir, los tíos, los abuelos, podemos pensar, oye, en esta casa, si todos comemos saludable, ¿cómo, de dónde aprendió a estar comiendo de esta manera o con tanta cantidad o con tanta ansiedad? Y es que la autorregulación puede ser que no se aprendió, o sea, a ver, para ser más claros,
este descontrol de impulsos, de la conducta agresiva de los padres, no va a ser repetida exactamente con agresión. El descontrol de impulsos puede irse con otra cosa, como por ejemplo en este caso, siento ansiedad, no controlo mi impulso y me pongo a comer en cantidad. Y no es una decisión, estamos hablando de dificultades, de problemas, o sea, no solo es algo que, bueno, ya deja de comer o ya contrólate, sino si ya están de por medio aprendizajes, hay que ayudarlos a trabajar y a poder cambiar sobre esto, ¿no? Totalmente, ¿no? Y creo que para que nosotros, o sea, dentro de lo que es comunicación y dentro de una de las cosas más importantes, creo, en la crianza y el acompañamiento de nuestros hijos es crear un clima de confianza, ¿no? Pero si yo soy incongruente con los mensajes que doy y con lo que hago, difícilmente voy a poder crear un clima de confianza. Entonces yo los invito a los que nos están escuchando ahora que se pregunten en quién confían y por qué. Cuando se crea la confianza, ¿por qué confiamos en alguien? ¿Por qué confías tú en quien confías, no? O sea, ¿por qué confié yo en ti, en que te ibas a conectar hoy día a las 7:30, me hiciste el chistecito que estabas enfermo, que no vas a poder conectarte? Sorry, soy fastidioso. Espero no haberte asustado. No, pero se me dijo, ¿qué? Pero claro, ¿no? Tú estás confiando en mí, yo sé, pero ¿qué es lo que genera confianza? En una relación de trabajo, en una relación padre-hijo, con amigos, con amigas, con tu pareja. Una de las cosas es esa congruencia entre lo que pienso y digo y lo que hago. Tiene que haber esa congruencia. Otra cosa que para mí genera confianza y que siempre invito a los papás que vivan desde la autenticidad. O sea, seamos muy auténticos a la hora de ser simplemente con nuestros hijos, ¿no? O sea, auténticamente imperfectos, por ponerlo de algún modo, ¿no? No pretender ser ni así ni asá, sino ser muy auténticos en cómo nos sentimos, ser muy humanos. Eso crea también un clima de confianza. Y hablábamos y quiero agregar sobre algo que tú dijiste, que ahorita me acabo de acordar también, que creo que puede ser importante, la importancia de que los chicos entiendan que yo estoy en un ambiente seguro cuando me siento mal. Esto es sumamente importante, ¿no? Y que no voy a ser juzgado si tengo pena, si tengo cólera, si estoy avergonzado por algo, ¿ok? Algo que ayuda mucho en nuestro rol es nosotros también poder compartir esas emociones. O sea, Claro yo que también sí. poder abrirme desde un lugar súper auténtico. Yo he tenido momentos, como todo el mundo, súper difíciles, y yo no he pretendido, a veces los papás me dicen, pero es que no quiero que me vea triste. Entonces yo les pregunto, ¿y por qué? O sea, hay como una idea preconcebida, y no nos tenemos que ir al extremo de no quiero que me vea deprimido, metido en mi cama por los próximos 3 meses. Claro. Ya, es un extremo, ¿no? Pero que vea tu tristeza está bien, porque como tú decías, la tristeza es una emoción funcional que nos ayuda a validar algo, digamos, que valoramos, o sea, básicamente da cuenta de una valoración de lo perdido. Entonces la tristeza es, pucha, yo valoraba esto y lo perdí y por eso estoy triste. Básicamente eso es la tristeza, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo estar triste delante de mis hijos? Está bien. Pues si me muestro con naturalidad y con autenticidad, hoy día mami está triste y estoy triste por este motivo, cuando ellos estén tristes, también van a poder sentirse con esa misma confianza, esperemos, ¿no? O sea, bueno, hay más probabilidades de eso, por lo menos, de que van a poder abrirse, ¿no? Y decir, ma, estoy súper triste. ¿Por qué, Reinita? Por tal motivo, ¿no? ¿Qué No, opinas? y a consulta, por ejemplo, pueden llegar chicos que tienen esta idea de que si sienten tristeza una sola vez, van a caer en una depresión. ¿Por qué? Sí. Porque se ha ido formando este concepto o esta postura de evitar constantemente las emociones desagradables. Entonces, en el momento en el que sienten tristeza, en vez de irse a la depresión, lo que empieza a ocurrir es que se genera bastante miedo. O sea, de la pena saltamos al pánico o al miedo. ¿Por qué? Porque es algo que no sabemos qué es, no sabemos cómo manejarlo. Y como tú bien mencionas, Denise, sí es importante o algo que ayuda muchísimo a los papás y a las mamás es tratar de entender cuál es el objetivo que queremos o sea, cuál es el objetivo final en nuestros hijos. ¿Qué queremos que aprendan nuestros hijos? Entonces, si yo oculto tristeza, ¿qué estoy enseñando? Que no existe la tristeza, que la tristeza está mal sentirla. En cambio, si yo demuestro
que tengo tristeza, y no solo demuestro que tengo tristeza para que ellos puedan ser empáticos, para que ellos puedan entender que es válido sentirla, sino también demuestro cómo supero la tristeza, no de manera inmediata, no es como, me siento triste, ya, ahorita ya no me siento triste, no, si me siento triste, voy a vivir mi pena, y mira luego cómo salgo de ella. Esa es la enseñanza que tú quieres para tus hijos. ¿Por qué? Porque van a sentir pena en algún momento y vas a querer que ellos cuenten con las herramientas, uno, para no entrar en pánico y dos, para poder salir de situaciones como esas. No de manera inmediata, cuidado con esa idea. No es que siento pena y tengo que ya sentirme feliz. No, sí es saludable poder conectar con esa tristeza porque como todas las emociones, y tú bien lo mencionabas y lo hemos conversado, es funcional. En el caso de la tristeza, la emoción justamente aparece frente a la pérdida de algo que es importante para nosotros. Gracias a la tristeza Totalmente. podemos conectar con eso. Y tú sabes que esto, acá quiero ir al siguiente punto que queríamos tocar, Franco, que me parece importantísimo, sobre todo en época de pandemia y de cuarentena, que es la tolerancia a la frustración y a la incomodidad. Porque sentir emociones negativas, hoy día tuve una sesión tempranito con una chica joven, como de 18 años, que me decía, me escribió temprano y me decía, ya no quiero sentir esta ansiedad, haz que se vaya, estaba desesperada por no sentir la emoción. Claro, ¿Okay? claro. Y claro, lo primero que conversé con ella es justamente que eso es lo que no debemos hacer, tratar de evitar sentir la emoción displacentera, porque de hecho estas emociones pueden ser de lo más desagradables, no son placenteras, son incómodas, ¿no? Claro. Pero si nosotros no hemos ayudado a nuestros hijos a tolerar la incomodidad, ¿no? La frustración en distintos ámbitos de su vida, claro, frente a la menor piedrita en el camino, por ponerlo de algún modo, se nos derrumban porque no son resilientes. Entonces, algo, y en respuesta a lo que tú preguntabas hace un rato de qué queremos de nuestros hijos, algo que yo, por lo menos a nivel personal, estoy hablando, totalmente, algo que yo me he propuesto dentro de millones de cosas ambiciosas con mis hijos es quisiera construir resiliencia en ellos. Creo Claro. que es algo súper importante, ¿no? Que aprendan a ser tolerantes, porque efectivamente yo no voy a poder controlar que no les pasen un millón de cosas en la vida, eso está absolutamente fuera de mi rango de control y mi círculo de influencia. Y es algo que también siempre converso con los papás, no podemos controlar lo que les pasa a nuestros hijos y mientras más crecen, menos. Pero Claro. lo que sí podemos ponernos como objetivo es criar hijos resilientes. Y si hablamos de resiliencia, ahorita menciono algunos pilares de la resiliencia, pero uno de ellos, quisiera invitarte a que construyas sobre este pilar, es la tolerancia, ¿no? Sí. Es ese músculo que tenemos que desarrollar a lo que no nos gusta, pues, a ser resilientes y claro, obviamente hay que tener una mirada optimista, positivismo, porque la resiliencia no es solamente acá aguanto y sufro, sino también tiene que ver con una mirada, ok, ¿no? Hay un propósito, hay algo más allá, pero no sé si podrías, Franco, contribuir con esto que estoy Claro que diciendo, sí. algunos ejemplos, ¿no? Acá justo Raquel pregunta, ¿y cómo se logra que un muchacho sea resiliente? Entonces, yo voy a mencionar un par de cosas y realmente tú construyes sobre esto. Raquel, una de las cosas que es sumamente importante es en el día a día a veces tenemos que decir, ojalá, no sé si mis hijos estén conectados, espero que no, a veces se conectan a mis lives, van a conocer todos mis tips, pero a veces hay que decir que no cuando podemos decir que sí. Que tengan pequeñas frustraciones. Y es como ir al gym, ¿no? Como ir al gimnasio primero con un kilito, después con dos, después va sumando. Entonces, que ellos vayan acostumbrándose a tolerar esas pequeñas frustraciones, que no van a poder siempre tener todo lo que quieren, y que no es terrible, no verlo como catastrófico, ¿no? Y así poco a poco ir construyendo. Otra Mm. cosa que es sumamente importante es ayudarlos a mirarse, desarrollar su capacidad de introspección, ¿no? Que se conozcan, que aprendan a reconocer cómo se están sintiendo, a tolerar emociones, y eso fue lo que me llevó a hablar de la resiliencia, ¿no? A tolerar esa sensación displacentera, ya sea física, como en la analogía del gimnasio, ¿no? O ya sea emocional. Es aprender a tolerar, porque si yo no tolero nada, difícilmente voy a poder ser resiliente. ¿Qué Sí, de opinas? hecho, es más, creo que lo has definido bastante bien, Denise. La tolerancia a la frustración, y yo utilizo la misma palabra, es un músculo emocional.
Y es más, nosotros no nacemos con una capacidad como tal. Tú naces, tú eres bebé, tú tienes hambre, hambre es una sensación desagradable, lloras y comes, no te frustras. Y tienes frío y esa es otra sensación desagradable, lloras y te abrigan. Entonces, al final, nacemos con esta poca o casi nula capacidad para tolerar distintas frustraciones. Sí hay que generar frustraciones, pero no se trata tipo de bombardearlos con situaciones complicadas todo el tiempo, pero sí es Mm. necesario porque de esa manera uno va desarrollando ciertas habilidades o ciertas capacidades. La tolerancia a la frustración es una de las herramientas más importantes para todo. Y es más, conversamos también el otro día que incluso puede llegar a ser más importante que la misma motivación, porque nosotros podemos, incluso los adultos, podemos tener súper claro, súper motivados que quiero ir o quiero hacer ejercicios por mi salud, ¿no? Y todas las mañanas voy a hacer mis abdominales, por decir un ejercicio, súper motivado, estoy súper consciente, pero el levantarme de la cama, el ponerme la ropa de ejercicio, el hacer el esfuerzo, implica una frustración. Y ahí estamos hablando de frustraciones súper sencillas y Ujú. aún así se nos hace difíciles a los adultos. Entonces tú te imaginas un adolescente, y ahora regresando un poco a la pandemia, un adolescente que ya de por sí está frente a la computadora y el ver la clase es una frustración. Para algunos no, pero para la gran mayoría sí, es una frustración estar ahí en una clase virtual más difícil, porque ni siquiera puedes voltear al compañero y decirle algo o tener otros estímulos como para entretenerte, no, estás ahí al frente de la computadora y por otro lado tienes con un clic la posibilidad de volverte a meter a tu juego, la posibilidad de volver a meterte a YouTube, la posibilidad y entonces, en esta lucha entre lo que te frustra y lo que te gusta, ¿por cuál te vas a ir? Entonces, es mucho más fácil irte por lo que te gusta. Y una de las cosas que se trabaja con los papás es que ellos puedan entender, primero a nivel de conciencia, que ellos puedan entender que hay una ganancia, lo que pasa es que no es una ganancia inmediata, es una Claro. ganancia luego. Pero para que se dé este proceso sí hay que complementar entonces no solo la motivación, no solo el decirles, porque si nos llenamos de frases constantes, ya ves, deberías tomar conciencia, no te das cuenta el esfuerzo que estamos haciendo tú, tu papá, tu mamá, yo, etcétera, para que puedas, ya esta información empieza a llegarles por un oído y se les sale por otro y se empiezan incluso a sobrecargar. Es necesario, y estoy abriendo el siguiente punto, los límites, sí son Mm. necesarias las reglas. Y en ciertos momentos, así como es importante los refuerzos, también son importantes las consecuencias. Porque la Ujú. vida, tú sales a la calle o tú metes el dedo al enchufe y la vida te va a dar una consecuencia. Y nosotros no queremos, o los papás no quieren, que los hijos vivan a consecuenciazos. Entonces, la casa es el sparring, ¿no? Es como el lugar en donde vamos a ir preparándolos también para que entiendan que tus decisiones van a traer consecuencias. Y prefiero ponerte una consecuencia lógica en casa, con amor, antes de que el mundo te agarre a consecuenciazos, ¿no? Esa es una palabra recontra inventada por mí, pero totalmente Me la cierto, robo, ¿no? Sí, me la buenaza, ¿no? robo, me la robo. Entonces, sí creo que es importante poner los límites. Hay muchos papás que a veces, o mamás que piensan que no quieren tener una política de poner castigos, ¿no? Porque claro, de hecho es mucho mejor manejar refuerzos, de hecho es mucho mejor que tu hijo estudie o tu hija estudie por motivación pura, pero es muy difícil y en la adolescencia más. Yo leía, por ejemplo, Raquel ponía, ¿no? que su hijo de 4 años era un poco tolerante. También es importante entender que a esa edad son poco tolerantes. Es más difícil porque todavía están desarrollando esta habilidad, ¿no? Ujú. Entonces, sí, pues hay papás que les cuesta poner consecuencias, pero sí es Sí. importante, es saludable. Y ahí hablábamos también, y justo anoté Andrea, ¿ya? Andrea, creo que sí, creo que fue Andrea que comentó hace un ratito y lo anoté,
Lo de sufrir. lo difícil que es, sí, exacto, ¿no? Que decía, pucha, contenernos para que no sufran. Y ahí yo como que quiero resumir todo lo que acabas de decir ahorita y reforzar y construir sobre lo que acabas de decir y sobre lo que Andrea ha comentado. Ese es uno de los motivos por los cuales a los papás les cuesta tanto aplicar las consecuencias, Totalmente. porque Ujú. incluso a veces están escritas, incluso yo he tenido papás que olvídate, casi que, ¿no? Lo ponen así, lo enmarcan en la casa para que nadie se olvide, pero a la hora de los loros, como decía mi mamá, no lo hacen, ¿no? Y uno de los motivos es el querer evitar a toda costa el sufrimiento de los chicos, ¿no? Incluso consecuencias como, no sé, este fin de semana no sales, ¿no? Porque el fin de semana pasado yo te pedí, digamos, que regresaras a tal hora, no cumpliste, lo que fuera, y la consecuencia lógica era que ese viernes no salieras. Cuando venga el chico o la chica súper triste de que no va a salir, les da pena, etcétera, deciden evitarles ese sufrimiento y levantan el castigo o la consecuencia. Ese es un motivo. Lo otro es, y lo habíamos conversado, queremos que nos quieran. Entonces no queremos ser Exacto. los malos de la película. Y eso es Ahí un está. tema importante a todos los que están escuchando. Nos van a querer igual. Entonces no podemos dejar de ser buenas mamás y buenos papás, ¿no? Para convertirnos en la Cenicienta, ¿no? Para convertirnos en los que siempre decimos que sí a todo, porque ahí tenemos que pensar en el largo plazo. Y eso es como el chico que prefiere entrar a YouTube en vez de estudiar, el ejemplo que tú estabas Así dando. es. Tengo Así la es. satisfacción a corto plazo. Entonces, mi decisión es absolutamente cortoplacista. Y para nosotros, los papás, ¿ya? Que tomamos decisiones en función de ese miedo, ¿ya? A que nuestros hijos sufran, también estamos tomando una decisión en función de el corto plazo. Ah, ya, me siento mejor conmigo ahorita y no estoy pensando a futuro si esto es lo mejor para él o ella, o sea, para mis hijos, ¿no? Sí, sí, yo, de hecho, es más, en sesión se hace una llamada como de atención, un jalón de orejas, ¿no? Tratando de entender que muchas veces cuando queremos evitar, porque es algo que ocurre regularmente, este miedo o esta preocupación de que los hijos sufran, ¿no? Pero en estos casos suele darse que la preocupación al final está más ligada a cómo me siento yo y no tanto pensando en el hijo en sí. Entonces, y obviamente no es intencional, no es que es un egoísmo intencional, pero sí es verdad que ya cuando mi hijo no sufre, uff, ya estoy más tranquilo, ya más Sí, tranquila. claro. Aguanta, no se trataba de uno, no se trataba de ti como papá o de mamá, se trata de lo mejor para tu hijo, así tú no te sientas bien, así no seas el bueno de la película hoy, ¿no? Porque Ujú. sí es verdad, la vida le va a dar frustraciones a las personas, te las ha dado a ti, me las ha dado a mí, se las da al mundo. Y es necesario que tus hijos desarrollen, y esa sí es una palabra, esa no es una palabra mía, es de una colega, amiga, desarrollen esta responsabilidad y la dividía ella en responsabilidad, la habilidad para responder al mundo. Ujú. Tienes que Mm. preparar a tus hijos y una de las cosas es hay que prepararlos a la frustración. Ujú. Hoy tenemos una pandemia que hace que, por ejemplo, se frustren mucho porque no pueden ver a los amigos, pero a veces porque no sufran, porque no la pasen tan bien, empezamos a ceder en algunas normas, empezamos a permitir que salgan, o no solo salgan, sino que salgan en grupo o que hagan una fiesta. Y entonces el mensaje detrás es, ok, para que no sufras, vamos a romper ciertas normas y ciertas Mm. reglas. Y eso luego se puede replicar en situaciones mucho más complicadas. Sí, y acá yo voy a usar una analogía bella de Jorge Bucay, que no sé si lo debes de conocer, ¿no? Un psicólogo argentino, y él siempre usa el ejemplo de la mariposa adentro de su crisálida, ¿no? Entonces, cuando todavía, digamos, no ha salido de la crisálida y no se ha convertido en mariposa, si nosotros quisiéramos ayudar a esa futura mariposa para que salga más rápido de la crisálida, ¿no? Y con un bisturí abrimos la crisálida, ¿no? Lo que terminaría sucediendo es que matamos a esa mariposa, literal. ¿Por qué? Porque la mariposa, que tiene sangre, by the way, eso yo no lo sabía, pero tiene,
necesita bombear su sangre a las alas con fuerza, tiene que sufrir un poquito, por así decirlo, para ella misma romper la crisálida para tener la fuerza para poder volar. Claro, Entonces, si nosotros estamos como padres helicópteros, que también es otro ejemplo bueno, una metáfora buena, si estamos como padres helicópteros constantemente abriendo la crisálida para evitarles el esfuerzo, el sufrimiento, el sacrificio, metafóricamente les estamos quitando las alas que necesitan para poder volar en la vida, ¿no? Entonces van a totalmente. Está necesitar muy ser bueno. tolerantes, van a necesitar esforzarse, van a necesitar desarrollar fuerza de voluntad, van a necesitar todo esto. Entonces tenemos que pensar a mediano y largo plazo y no podemos satisfacer nosotros nuestra propia necesidad de sentirnos bien en el presente. Entonces, más como Claro, tú dices, tiene que ver con nosotros que con ellos, ¿no? Y la diferencia entre motivación y voluntad, por ejemplo, la motivación es mucho más impulsiva, mucho más inconstante. En cambio, la fuerza de voluntad es más permanente. Nosotros, como tú bien decías, los chicos pueden estar motivados para un montón de cosas, pero cuando nosotros estamos motivados para hacer algo, no necesitamos fuerza de voluntad para hacerlo, porque estamos motivados, ¿no? claro. El tema está que cuando tenemos que criar hijos con voluntad, ¿no? Eso es sumamente importante en la vida, por lo menos en mi libro de la vida es sumamente importante. ¿Cómo hago para criar hijos con voluntad, ¿no? Y ojo, con voluntad significa que con muy poca motivación lo hago. O Claro. sea, están relacionadas de manera inversa la voluntad y la motivación. Y esto es algo que no mucha gente se da cuenta. O sea, a veces los chicos me dicen, pero es que no me provoca. Yo me río y le digo, y justamente ese es el punto, ¿no? Claro. Lo tienes que hacer aunque no te provoque. Y ahí está el desarrollo de la voluntad. Y lo interesante, Denise, yo sí quiero complementar con el balance y con la motivación. Es súper necesario, es más, llegan a consultar chicos que te dicen, Franco, yo estoy ya segurísimo, voy a este bimestre, la voy a romper, así te dicen, ¿no? Voy a salir súper bien, estoy motivado, la tengo clara, sé que es para mí, para mi desarrollo, sé que es importante, pero luego están en la cama y es como, ay, no puedo. Y es esa fuerza de voluntad que bien mencionas. Sin embargo, por ejemplo, en la adolescencia, como se sigue desarrollando el cerebro, empieza a haber una capacidad que es muy importante y es el de poder encontrarle sentido a las cosas. Entonces ya no solo hago, y también viene de la mano con las teorías del desarrollo moral, por ejemplo, de Kohlberg, y que te dice, mira, un niño, por ejemplo, se va a mover, en teoría, en base al premio y al castigo. Y ahí puede estar ligado también la fuerza, en muchos casos la fuerza de voluntad en ese sentido, porque no es necesario una toma de conciencia. Pero ya el adolescente también empieza a tener otra fuerza, otro músculo, que igual de necesario que la voluntad, que la tolerancia a la frustración, sí va a entrar más esta motivación. Porque el chico, así como es necesario que haga las cosas porque sí, también es necesario que de vez en cuando le podamos explicar por qué sí. Porque de Sí, esa manera hay una toma de conciencia y más adelante, en un ideal, esas conductas ya puedan darse simplemente por una iniciativa propia, ¿no? Y no necesariamente porque hay un mecanismo de control. O sea, tú te frenas en el semáforo, no necesariamente porque está el policía, sino porque ya interioricé que es importante no cruzar el semáforo. Ya, uh-huh. ya me voy en flor un poquito ya, pero ya en una tercera etapa viene ya el momento en el que incluso podemos pasar sobre esa regla y entender que yo podría cruzar el semáforo en rojo si es que hay alguien en el suelo necesitando ayuda. Pero ya ese es un tercer estadio que en teoría se debe alcanzar más en la adultez, pero que muchos Uh-huh. adultos todavía estamos entre el primero y el segundo, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y creo que cuando hablamos de desarrollo moral y cuando hablamos de valores y cuando hablamos de propósitos, ahí estamos hablando de motivaciones más intrínsecas, ¿no es cierto? O sea, Exacto. mucho más profundas, que es a donde eventualmente queremos llegar, obviamente, ¿no? Queremos que, como yo siempre le digo a mis hijos, o sea, yo tomo decisiones, detrás de todas las decisiones, y esto también es algo bien importante y se puede ir educando a nuestros hijos detrás de pequeñas decisiones. Yo siempre uso esta analogía también, ¿ya? Construyendo sobre lo que acabas de decir, que estoy totalmente alineada contigo, Franco. Cuando nosotros, no sé si has visitado, por ejemplo, la ciudad de Cusco, ¿no? Yo siempre uso Claro. este ejemplo.
la catedral de Cusco en la plaza principal es especialmente linda, ¿no? Entonces, claro, cuando entramos a la catedral y nos quedamos ensimismados con tanta belleza, en realidad no es que yo me puse a pensar cómo fue el primer ladrillo, la primera pared y cómo fueron construyendo esa catedral. Simplemente me quedo, qué linda la catedral, las bóvedas, el arte, todo, la arquitectura. Nuestras vidas es como construir una catedral, tal cual. Entonces vamos construyendo de a pocos, ladrillo por ladrillo, pared por pared, vamos diseñando, somos los arquitectos de nuestra vida, ¿no? En esta metáfora. Y cada decisión es importante, nuestras decisiones cuentan. Detrás de nuestras decisiones hay valores, siempre. Ujú, O sea, yo ujú. estoy escogiendo algo porque eso en ese momento para mí es valioso. Entonces, lo que hay que ayudar, construyendo sobre lo que tú dices, en este desarrollo moral, es ayudar a los chicos efectivamente a tener aspiraciones, a tener un sentido de propósito, a entender que sus decisiones cuentan y que obviamente todo lo que decidan va a traer una consecuencia y que lo que deciden también, incluso si yo me levanto y me lavo los dientes, los chicos que, hay chicos en pandemia que ni se han bañado 3, 4 días, ¿no? Si yo me levanto un día y me baño y me lavo los dientes, hay un valor detrás de eso, el valor de la higiene, de la salud, incluso hasta de, no sé, hasta de la vanidad, mira, ¿no? De la belleza. Y estoy hablando de valores en términos muy generales, ¿ah? No estoy hablando de valores religiosos ni valores morales, Ujú, sino lo que nosotros consideramos como importante, prioritario y valioso en nuestra vida, ujú. desde ese enfoque, ¿ya? Entonces hay que ayudar a nuestros hijos a tomar esas decisiones, ¿no? Conscientes, como tú decías, de por qué la estoy tomando, ¿no? Ujú. Y creo, bueno, ya se nos recontracabó el tiempo, acabo de ver la hora. Acá quiero, Vuela, el sí, ha tiempo volado, vuela. ha volado. Andrea ha comentado algo, perdón, creo que ha sido, no, Talía ha comentado que quizás ella tiene una preocupación y podríamos quizás contestarle rápidamente a su comentario, que al corregir se lastime esa conexión, esa comunicación, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso, Franco, ¿no? Y muchos papás justamente tienen miedo de la disciplina, de los límites, las consecuencias, por miedo a lastimar la relación. Totalmente. A ver, de hecho, dentro de la teoría de la disciplina positiva se habla de que tiene que cumplir la consecuencia, por ejemplo, o la corrección, tiene que cumplir con ciertos criterios. A ellos, ellos mencionan las R's, ¿no? Sí, Y las R's, yo digo las R's porque es más fácil un poco de recordar también, ¿no? Y la primera R y la más importante es el respeto, el afecto. Cuando tú corriges con amor, sin agresión, porque tú puedes ser firme, explicando porque te quiero lo hago. Y no lo haces también de manera, no es que tampoco vas a estar corrigiendo a tu hijo pues cada segundo o a tu hija poniendo normas por todos lados. Entonces, si tú pones una consecuencia, regreso, con respeto, una consecuencia que sea razonable, porque tampoco es que si te mancha la pared lo vas a mandar a que lave toda la casa, porque las consecuencias desproporcionales también dejan una sensación de injusticia y pueden llevar a los chicos a conductas más rebeldes. Una consecuencia relacionada es lo ideal para que consolide también esta conexión entre mi conducta y lo que vino después. Entonces, si te mancha la pared, que lave la pared, por decir, no estoy usando ejemplos muy simples ahorita por el tiempo, ¿no? Y por último, una consecuencia anticipada, que la podamos decir desde antes, estamos cuidando el vínculo. Si no lo hacemos de manera persecutoria, si es que no corregimos de manera constante, en todo momento, si no sobrecontrolamos, pero cuando lo tenemos que hacer, lo hacemos con afecto, con amor, proporcionalmente cuidamos el vínculo. Y es más, los ujú, chicos te lo agradecen, los adolescentes te dicen, sí, te dicen, y disculpa que estoy con toda la jerga adolescente en este momento, ¿no? Pero te dicen, me llega, pero tienes razón, pues, sí, sí, pues. sí, Pero sí, sí, no sí, se lo voy a hacer sí, ver, pero me llega, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Yo quiero cerrar construyendo sobre lo que tú has dicho, algo muy importante. Creo que y va a sonar un poquito cursi lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. Creo que cuando nosotros como papás actuamos desde el amor y no desde el miedo, nos va a ir bien. Y estamos construyendo constantemente el vínculo con nuestros hijos, con amor, nos va a ir bien.
nos va a ir mucho mejor. Lo que pasa con los papás que se encolerizan, que no manejan bien las cosas, es que están con miedo, porque la angustia, la ansiedad, la cólera, todos son disfraces y otras caras del miedo. Miedo de que nuestros hijos no sean exitosos, de que fracasen, de que sufran. Al final el miedo es como este monstruo, ese fantasma que nos está acompañando como padres, y la culpa también, ¿no? Y que está ahí, ahí, ahí. Entonces, la culpa, entre la culpa y el miedo, si nos movemos desde ahí, probablemente la vamos a, ya saben, en francés, la vamos a fregar un montón de veces. Pero si comenzamos a confiar un poquito más, comenzamos a construir la frase que hablábamos de no hay corrección No hay sin conexión conexión, sin ¿no? conexión. Entonces es muy importante la conexión, el vínculo, el amor, la aceptación incondicional de quiénes son estas personitas que tenemos delante, y que es tan difícil a veces porque teníamos determinadas expectativas y muchas veces no son exactamente como nosotros esperábamos que fueran, como muchas cosas en la vida. Entonces también ser muy honestos con nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando en mí? ¿A qué le tengo tanto miedo? Estoy actuando desde el miedo, estoy actuando desde la culpa, estoy actuando desde mi propia intolerancia. Y si es así, más que llevar a mi hijo, nosotros no vamos a tener, Claro, nosotros tenemos que ir a buscar ayuda, ¿no? Más claro. que tenga el paquete y arréglamelo, es yo tengo que buscar dentro mío y ver desde dónde estoy actuando como papá o como mamá, ¿no? Muchas gracias a todos Gracias a los que ti, se han Denise. conectado. Muchas gracias por sus comentarios. Pueden, bueno, seguir a Franco en las redes y a mí también, por favor. No, obviamente. Sí, Gracias, y la verdad, gracias. espero que sea el primero de otros. Me encantaría volver a crear un espacio contigo como este. Creo que se nos ha quedado recontra corto, Franco. Me ha encantado conversar contigo. Eres un capo, como dice Mari. Y súper contenta Gracias. de tu tiempo y de todos tus conocimientos. En verdad, muchísimas gracias por compartir conmigo hoy. Gracias, gracias a ti, Denise, gracias a todos los que nos han estado siguiendo y comentando y felicitarlos. Yo te diría una última idea también. Siempre hay que tener en cuenta de no creernos autosuficientes. Y si sentimos dudas, buscar este tipo de espacios, al menos este tipo de espacios, pero también buscar espacios profesionales ya cara a cara, puede ayudar a que podamos permitir que nuestros hijos tengan un mejor desarrollo emocional en sus vidas. Gracias a Ujú. todos y gracias a ti. Les mando un abrazote muy grande. Un Ya nos abrazo a vemos. todos. Ya nos vemos. Gracias, Franco. Besitos. Gracias.